Oremos. Dios Padre Todopoderoso, santo eres tú, Señor. Gracias te damos, Señor, por esta noche, por este momento que nos permites tener, Señor, de podernos reunir, así sea por medio de estos dispositivos, Señor, que tú nos provees, el Internet, Señor. Gracias por eso, Señor. Gracias porque pones de corazones dispuestos en nuestras vidas, Señor, para ofrecértelo a ti, Señor. Todo nuestro amor es para ti, únicamente para ti, Señor. Gracias, Señor, por nuestras vidas en este día. Gracias por los hermanos que están aquí reunidos. Bendícelos, Señor. Bendice también sus familias. Y también bendice este precioso momento que nos permites tener, Señor, para escuchar tu palabra. Abre nuestro entendimiento, Señor, y danos tu sabiduría a través de tu Espíritu Santo, para poder recibir tu palabra como debe ser, Señor. Bendice al hermano que se dispone, Señor, a darnos el estudio, Señor. Bendícelo y dale sabiduría, Señor. Gracias te damos, Señor, por este día que nos has dado, Señor, por el sustento diario, por el alimento que pones en nuestra mesa, Señor. Gracias por nuestra salud. Gracias, Señor, porque a pesar de tantas noticias malas que ocurren en este mundo, Señor, tú nos has traído con bien hasta este día, Señor. Toda honra y toda gloria sea solo para ti, Señor. Te alabamos y te bendecimos, Señor. Gracias, Padre, por tanta fidelidad, por tanto amor, Señor, que nos tienes, por tanta misericordia, Padre Santo. Gracias, Señor. En el nombre poderoso de tu Hijo Jesús, oramos y te damos gracias, Señor. Amén. Amén. Amén, amén. Amén. Bueno, hermanos, Amén, pues amén. espero, o pues deberían estar todos viendo ya la presentación. Si no, díganme, yo hago algo. Pero si la ven o no. Sí, señor. Ok, Dice Iglesia de Señor. Cristo, Estudio listo, Bíblico listo. Apocalipsis, segunda Perfecto, parte. perfecto. Bueno, entonces hoy vamos a empezar o vamos a continuar haciendo el estudio que empezamos hace 8 días. La idea es que la primera parte, bueno, todo el estudio es participativo, pero la primera parte es muy participativa. Entonces, pues estén pendientes ahí si están en muting, si lo tienen que quitar y eso, cuando venga la parte de correspondiente a que me ayuden ustedes, mejor dicho. Entonces vamos a empezar leyendo, habíamos quedado en el versículo 8, vamos a empezar leyendo los versículos 9 al 11 de Apocalipsis. Yo les leo si quieren. Dice así, Apocalipsis 1, versículo 9, una visión del Hijo del Hombre. Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía, yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe un libro de lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Entonces, si ustedes ven, estos primeros versículos son como un resumen de lo que hemos visto, ¿cierto? Entonces, por eso el principio de la clase de hoy es como un examen, para ver si se acuerdan de lo que vieron hace 8 días. Entonces, en el versículo 9 habla de la tribulación, ¿cierto? Entonces, si alguien quiere contarme si se acuerda de lo que hablamos hace 8 días sobre la tribulación en esa época de Juan. Que estaban siendo perseguidos por Roma, por dos emperadores, me acuerdo más o menos. Ajá, ¿Cómo era que se llamaba? Vespuciano o algo así. sí. ¿Alguien más? Y Ah, ok, que siga, lo te vas a estaban decir. matando. Ok, Lo más impresionante de lo anterior que vimos es, es también de los cristianos
que verdaderamente habían creído y guardado la ley o la Torá o las palabras del Evangelio, es que cuando los llevaban al circo y se los entregaban allá a los leones o a los gladiadores para que los acribillaran, ellos cantaban himnos en lugar de estar tristes y eso pues era algo y es y seguirá siendo un ejemplo de fe y de confianza en Dios. Ok, bueno, vamos a ver cómo les fue con esa respuesta. Entonces sí, la tribulación es como dijo mi hermano y como dijo mi papá, la persecución que hubo en el año 66 empezó cuando el emperador Nerón empezó a hacer esa, esa persecución a los cristianos que básicamente era para matarlos, ¿cierto? Por el solo hecho de ser cristianos. El libro Apocalipsis se escribió durante la siguiente persecución que fue la del emperador Dionisio entre el año 90 en el año 95 y en esa época asesinaron más de 40.000 cristianos, ¿cierto? Y después de que se escribió el libro vino la persecución en el año 98 del emperador Trajano, ¿cierto? Eso lo habíamos visto la vez pasada, vimos que se los comían los leones, que los quemaban, que los mataban, todas esas cosas. Entonces muy bien por las respuestas. Entonces vamos a ver la siguiente pregunta del test. Entonces el versículo 9b habla de una isla. Entonces la pregunta es si ustedes se acuerdan cuál era esa isla. Patmos. Patmos. Ok. Punto. Patmos, la isla de Patmos. Puntos aquí para Pilar y para mi mamá. ¿Alguien más se acuerda algo de esa isla? Que quedaban en Sí, Ellos se están copiando. ¿Andrew? Creo que ya se están copiándose del profesor. No, no puede, no tienen aquí con qué copiarse. Tranquilo. Quedaba en Italia y ahora está en Turquía. Queda en Turquía. Ok. Queda en Turquía. Quedaba en Asia Menor, ellos Asia. le llamaban a En eso. Asia, sí. Y ahora queda en Ahora queda en Turquía. Turquía. ¿Alguien más se acuerda de algo de lo de la isla de Patmos? Una isla muy bonita. No, nadie. Bueno, entonces vamos a ver cómo les fue. Para recordar. Entonces sí, como esta es la isla de Patmos, quedaba aquí en este sitio como entre Grecia y Turquía. En esa época pertenecía a una época a una zona que el Imperio Romano llamaba la Asia Menor y hoy en día pertenece a Turquía. Y ahí están las fotos que habíamos visto la vez pasada de cómo es la isla. Hablamos de por qué él estaba ahí, todo eso, pero bueno, vamos a seguir con el examen. Entonces el número, la parte 3 es, ahí se nombra la palabra revelación. ¿Alguien se acuerda qué tiene que ver eso con lo que estamos estudiando del libro? Revelación. Eso significa la palabra apocalipsis. Ajá, exactamente. Exactamente esa es la respuesta. Vamos a ver aquí la respuesta. El libro que estamos estudiando en griego se llama Apocalipsis, que quiere decir revelación. O sea que el contenido del libro es un mensaje que Dios le está comunicando a su pueblo, le está diciendo cosas que están ocurriendo y cosas que van a ocurrir. Entonces esa es la respuesta. Muy bien, Andrew, punto para Andrew, estrellita, carita feliz. Entonces el test 4, las 7 iglesias. ¿Alguien se acuerda cuáles eran las 7 iglesias? Filadelfia, Éfeso, Esmirna, Filadelfia, Odisea. Tiatira, Odisea, Ajá, la Odisea. la Odisea. Filadelfia. Yo ya le dije. Tiátira, Ajá, Tiátira, Sardis, ajá, Pérgamo. ajá. Filadelfia. Creo que ya las dijeron todas. Ya están, Filadelfia Sí. y la Odisea. Ahí están entonces. Éfeso, Esmirna. Ah, faltó Esmirna. No, Esmirna dijeron. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Y ahí están las ubicaciones. Como podemos ver, todas estaban bastante En Asia. cerca a la isla de Patmos. Todas quedaban en lo que hoy en día es Turquía. Todas esas iglesias quedan en lo que hoy en día es Turquía. Entonces, bueno, está aquí en el versículo 9. Aquí ya no se me fue la respuesta con la pregunta que decía: yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Que eso se refería a cosas que también están en los versículos 4 y 8, que es la eternidad, la naturaleza de Dios.
que es que Él era, ha sido y volverá, Él es siempre Él y es, seguirá para siempre, es eterno. era, es y será. Ujú. Entonces en el versículo 10 dice que Él estaba en el Espíritu, ¿cierto? Dice que Juan estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Entonces, aquí les tengo, pues no sé qué tan bueno será el sonido por este sistema, pero les tengo un sonido de cuál era la trompeta a la que él se refería en esa época. Se los voy a poner aquí un momentico el sonido. No es como los trompetas de ahora, ¿no? Arturo, a ver, no. No, es cortico, ya lo quito. Bueno, pues ahí les puse el sonido de la trompeta. Esas eran unas trompetas que usaba el pueblo judío, que ellos tenían muchos, se llamaba un shofar, y ellos tenían muchas reglas sobre cómo debía ser esa trompeta. Tenían que ser con un cuerno del animal, no lo podían, o sea, no le podían poner metal por dentro, no le podían cambiar mucho la forma. Te dan un montón de reglas de cómo debía ser esa trompeta, porque para ellos esa trompeta tenía un significado. Ellos la usaban, esas trompetas la tocaban en dos ocasiones. Uno era en la celebración del Día de la Expiación, que era el día que estaba relacionado con que Dios perdonaba los pecados del pueblo, ¿cierto? Y la otra relación que tenía esa trompeta en la mente después del pueblo judío era que eran unas trompetas de batalla. Si ustedes ven la historia de Jericó, de cuando Josué, creo se me olvidó el nombre, Josué, ¿cierto? Le iban a entrar a la ciudad de Jericó según lo que les había pedido Dios. Ellos tuvieron que darle 7 vueltas a la ciudad, 7 sacerdotes, y tocar una trompeta 7 veces, y la trompeta que tocaban era esa. Entonces, si ustedes se fijan, cuando Juan dice entonces que él estaba en el día del Señor y oyó detrás de él una voz como de trompeta, pues no solo está describiendo que era una voz que era así como clara, como poderosa, sino que también le está dando una imagen a la persona, el lector, que el Señor le quería dar a él un mensaje que tenía que ver con la salvación por un lado y también por una batalla que se iba a librar. Entonces es muy interesante. A mí, por ejemplo, yo había leído eso y decía así, una voz como de trompeta, pero nunca había oído específicamente esta trompeta que era de las que estaban hablando, y me pareció que tiene un sonido como muy, no es igual al de una trompeta moderna, eso es como muy claro, como Como un muy llamado. poderoso, como un llamado. Es una cosa que realmente cuando uno lo relaciona como que comienza a tener mucho sentido. Y otra cosa que es clara de este versículo 10 es que él dice que él estaba en el Espíritu en el día del Señor, o sea que era un domingo, porque el día del Señor para los cristianos es el domingo. Eso le ocurrió a él un día domingo. Y la parte de que él está en el Espíritu quiere decir pues que básicamente todo lo que ocurrió ahí ya no estaba en control él de eso, sino que era Dios mismo el que estaba controlando todo lo que iba a pasar de ahí en adelante a Juan. Entonces el video de la trompeta es más larguito, dura como 2 minutos, nosotros solo vimos un minuto, dura como 2 minutos y medio. Está en YouTube, si buscan Shofar, Shofar, ahí pueden encontrar ese video para el que quiera oír toda la trompeta sonando, que es bastante, a mí me gustó mucho, la verdad. Y es Entonces, un sonido que llama la atención mucho. O sea, perdón, ¿qué es un sonido de qué?
llama la atención mucho porque yo lo puse aquí, pues en la clase lo tengo en el computador y Sí. Daniel y David que estaban por allá lejísimos llegaron corriendo a preguntar qué era esa. Exactamente, es un sonido, o sea, yo nunca me lo he imaginado, pero cuando uno lo oye, de verdad, es un sonido especial. Sí, es especial. Es muy Se bueno. parece como al chacal, ¿no? De la trompeta, ¿no? También, también. Ay, señor Fabio. Ay, perdón. Entonces aquí vamos a seguir leyendo Apocalipsis 1, 12 al 19, ¿cierto? Se los voy a leer yo. Pongan atención porque esto es una de esas cosas que hemos hablado la clase pasada, que para entenderlas es muy importante como tratar de imaginarse lo que está diciendo ahí, como hacerse una imagen de lo que describe ahí el pasaje. Entonces dice así, Apocalipsis 1 del 12 al 19. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo y vuelto vi 7 candeleros de oro. Y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas. De su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe las cosas que has visto, las que son y las que han de ser después de estas. Entonces ahí no sé si ustedes, espero que me hayan alcanzado a ver la imagen que sigue, pero lo que quisiera en este momento es que cada uno trate de imaginarse cómo era eso que él vio ahí, que cada uno trate de imaginarse todo eso que se describió ahí, todas esas imágenes. Y bueno, les voy a dar un minutico ahí para que traten de imaginárselo y después yo les voy a mostrar unas personas que han hecho como su versión de eso para que lo veamos. Entonces ahí les voy a dar un momentico para que cada uno pueda imaginarse eso. Yo tengo una duda. Dime. Dice, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. ¿Qué es el Hades? Bueno, pues el Hades es como el sitio donde los judíos dicen o pensaban que iban los muertos, ¿no? Que iban las almas de los muertos. De pronto no sé si alguien tiene una respuesta más completa. Hay gente que sí, hay gente como que lo une con la idea que tienen los católicos Del como el purgatorio. purgatorio, pero no es eso. ¿Purgatorio? No es eso. Ok, Definitivamente no es ok, eso. No ok. sé si alguien quiere complementar esa respuesta. Pronto Tojas. La otra referencia que se hace de eso es en la historia de Lázaro, ¿no? Que cuando él muere, él va al Sí, Hades y ahí es donde se encuentra en el seno de Abraham, mientras el hombre rico estaba a un lado de la montaña, en un lugar de sufrimiento. Entonces, la verdad no se habla mucho del Hades, En pero dos uno se no partes, se ¿no? imagina que sabe, es ese sitio pero sí. en donde los espíritus están después de la muerte, pero ya saben si están al lado bueno o al lado malo, ¿no? Ujú. Eso. Estoy diciendo. Aló, Aquí ¿puedo dice, hablar? aquí dice que Pues, el Hades es Amador, infierno, Seol. Sí, no es infierno, no es como la idea que nosotros tenemos del infierno, de un sitio como de castigo, de fuego, eso no es el Hades. El como un Seol volcán sí, el quemando. Seol sí es. Dice Sí. Pero Amador, infierno, Seol. yo quiero hacer un comentario, Sí, si me permiten, al respecto. El Hades está dividido, como dijo Andrés, en dos partes. O sea, es el lugar donde llegan los muertos, pero en espíritu. ujú, No a la fosa donde se descompone el cuerpo carnal. Estamos hablando en un nivel más alto que es el espiritual. Todo tenemos que pensarlo e imaginarnos las cosas en una forma espiritual, porque esto es muy espiritual, el Apocalipsis. Y entonces está dividido en dos partes, donde van
aparte los que están ya desde ahí apartados para ser juzgados el día del juicio. Y también los que están en el otro lugar, están los espíritus que están esperando el día del juicio para hacerse un solo espíritu con Cristo y presentarse al Padre. Y ellos ya empiezan a gozar el pleno gozo de haber sido salvo cuando él vivía en la carne. ¿Y por qué fue salvo? Porque guardó el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, que es la verdad, como él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, esa es la aclaración que yo tenía para decir sobre la pregunta de Ingrid, sí, De es Ingrid. eso. Ahora, Ingrid. una cosa sobre eso del Hades a mí me parece que no, o sea, uno no puede, no es muy claro. Hay cosas que están en lo que dice Andrew de la parábola que dice Jesús sobre Lázaro y Abraham allá en el cierto, en el Hades, y que hay una separación y todo eso, y como que ellos pueden ver hacia la tierra, pero que diga qué es eso y cómo funciona eso exactamente y cuándo usted va y todo eso, eso no lo dice. Yo diría que es una de esas cosas pues que no se sabe exactamente, pero que no es... pues lo importante es lo que hagamos aquí en este momento, y ya lo otro, lo que pase, pasará, mejor dicho. Sí. Porque uno se puede como poner a pensar mucho en eso, en los detalles y cómo es, y realmente no es tanto, esos detalles en la Biblia no están. Y eso lo que me dice a mí es que no es tan importante, que hay cosas más importantes por las que tenemos que pensar. Aunque ahorita les voy a decir más adelante qué quiere decir exactamente, por qué dice eso del Hades ahí. Pero entonces, volviendo a lo del Ok, estudio, sigamos. como la idea era que cada uno se imaginara esta imagen, ¿cierto? Entonces, les voy a poner unas imágenes de personas que hicieron versiones de esa imagen. Aquí hay dos, ¿cierto? Y bueno, ahí ustedes pueden ver que realmente es una imagen muy poderosa. Es de un Cristo como Él es, digamos, ahorita. Ese no es el Cristo que era hombre, este es el Cristo que ya es Dios, ¿cierto? Es un Cristo que está preparado para la guerra, porque básicamente, si vemos lo que viene en el libro, eso es lo que viene una guerra espiritual. Entonces, no es el Cristo tan hombre, es el Cristo ya con la gloria de Dios, por decirlo de alguna manera. Obviamente todos los dibujos, digamos que no son perfectos, es como alguien tratando de hacer ese dibujo. Exacto, pero por ejemplo es muy difícil uno hacer al mismo tiempo que la cara brille como el sol, y a la vez que, aunque está brillando como el sol, tenga los detalles de que el pelo es blanco y que los ojos son de fuego y que la lengua es como una espada de doble filo. Porque si algo brilla como el sol, uno vería solo el sol, no vería esos detalles. Entonces es algo como muy difícil de imaginarse, pero pues ahí hay unas imágenes de algunas personas. Y también es como uno ve todo esto y uno dice, bueno, pero ¿qué es esa imagen? ¿Qué quiere decir todo esto? Es como muy... El mismo Juan dijo que cuando él vio eso, él cayó como muerto al piso. No desmayado, como muerto. O sea, es un shock fuertísimo. Porque realmente es Jesús mostrando cómo Él es en este momento, cómo Él es lleno de poder, cómo Él es lleno de la gloria de Dios. Una cosa es que la espada, y eso de pronto está mal ahí en ese dibujo, la espada no era una espada como la que nosotros nos imaginamos de tamaño normal, sino que la palabra que dice ahí espada se refiere más a algo que nosotros llamaríamos como una daga, es más corto. Pero pues, y los pies muchas veces también son difíciles de imaginarse, porque dice que son como bronce bruñido. O sea, el bronce, cuando lo están bruñendo, o sea, cuando lo están trabajando, digamos, él emite su propia luz, él brilla con su propia luz. Entonces, esas son las imágenes, y ahorita vamos a ver qué significa esa imagen, ¿cierto? Y lo bueno es que en Apocalipsis 1:20, en el siguiente versículo, se nos explica casi todo casi todo lo de las imágenes, y imagino que se explica lo más importante. Y dice así, dice Apocalipsis 1:20: el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro
es este. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. Y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Entonces ahí ya hablamos de las 7 iglesias, ¿cierto? Las nombramos desde el principio, las dijeron, miramos dónde queda el mapa. Entonces esos candeleros que están viendo aquí, pues representa cada una de esas congregaciones en cada una de esas ciudades, ¿cierto? Y la parte de los ángeles, que son estas estrellas que están en las manos, eso lo vamos a ver ahorita, vamos a ver el significado de todas esas cosas, incluyendo lo del Hades. Es en esto que se llaman los símbolos y su significado. Entonces, primero, los 7 candeleros de oro, que Jesús está en el medio de esos 7 candeleros, ¿cierto? Que la ropa de él va hasta los pies y que tiene un cinto de oro en el pecho, que él tiene los cabellos blancos, que él tiene los ojos de fuego, ¿cierto? Que sus pies son como el bronce bruñido, que la voz es como un estruendo de aguas, las 7 estrellas, una espada de 2 filos y el rostro de él que brilla como el sol. Entonces cada una de esas cosas tiene un significado, lo vamos a ver. Entonces ya sabemos que los 7 candeleros de oro son las 7 iglesias porque está en el versículo 20, ¿cierto? Pero también tenemos que ver que Jesús está en el medio de eso. Entonces quiere decir que Jesús está en medio de su iglesia, Él está en medio de sus iglesias, Él está ahí. Después que la ropa le llega hasta los pies y el cinto de oro en el pecho, eso para los judíos simbolizaba, era como las vestiduras de alguien que era el sumo sacerdote. El sumo sacerdote era el que estaba, en ese momento era el que hablaba directamente por Dios, digamos. Entonces ahí está diciendo que Él es el sumo sacerdote. Por eso Él tiene ese cinto en el pecho, por eso describe esa ropa. O sea que inclusive la ropa que Él tiene nos está dando un mensaje, ¿cierto? Los cabellos blancos para ellos representaban alguien que tenía sabiduría y dignidad. Los ojos de fuego representan que la visión de él penetraba el mundo físico y espiritual, o sea que él puede ver los corazones de las personas, que él puede ver lo que realmente está pasando en el mundo, tanto en el físico como en el espiritual, y cómo saber que él puede ver no solo el presente, sino también el futuro y el pasado inclusive, porque nosotros no podemos ni siquiera ver el pasado, nosotros nos olvidamos de las cosas y no sabemos qué pasó, ¿cierto? Los pies de bronce bruñido representan el altar de bronce en el templo. En el templo hay un altar de bronce, y en ese altar era donde se ponían las ofrendas que eran para los pecados del pueblo. O sea, eso representa básicamente que Él es el que hizo que los pecados de nosotros ya no fueran tomados en cuenta. Él fue esa ofrenda. Que su voz como estruendo de aguas representa que era como el grito de un guerrero, ¿cierto? Cuando la gente está en la guerra, sobre todo en las batallas antiguas, la gente hacía un grito de guerra, y por eso su voz es como estruendo de aguas. Yo no sé si ustedes alguna vez han estado en una cascada grande, pero cuando uno está en una cascada de esas bien grandes, el sonido es ensordecedor, uno no puede hablar, uno no puede escuchar nada. Entonces así era la voz de él, así de fuerte, un sonido fuertísimo que envolvía a todo, ¿cierto? Las 7 estrellas son los 7 ángeles de las iglesias. Ahorita más adelante vamos a hablar sobre a qué se refiere con los 7 ángeles de la iglesia, pero el hecho de que están en su mano quiere decir que Él los protege, que los está llevando de su mano, Él los está protegiendo, ¿cierto? El siguiente símbolo es la palabra de Dios, o sea, esa espada de 2 filos representa la palabra, la Biblia que nosotros tenemos, esa palabra de Dios, y también representa el juicio divino, que la palabra sirve como como corta para bien, corta para mal, ¿cierto? Como decía mi padre, para que unos vayan para salvación y otros para destrucción. Y también quiere decir que Él tiene esa palabra, Él es la palabra, Él tiene esa capacidad de llevar juicio a los hombres. Y finalmente, que el rostro como el sol quiere decir que Él tiene la gloria de Dios mismo. Él ya no es como cuando estaba aquí en la tierra, que Él, aunque era Dios, era hombre, pero en este momento ya tiene como toda esa naturaleza divina, esa gloria
de Dios, como cuando él estuvo, que creo que Juan ya lo había visto también, que había ascendido y estaba al lado Moisés y creo que al otro lado, ¿quién era el que estaba al otro lado? Elías, creo, ¿cierto? Él en ese momento también resplandeció como con la gloria de Dios, en este momento también fue así, ¿cierto? Y el final, el último símbolo era el que estaba preguntando Lady sobre las llaves del Hades, ¿cierto? Las llaves del Hades, esa frase representa que Él tiene el control sobre la vida y la muerte. Él es el que decide quién vive y quién muere. Eso es lo que quiere decir esa parte que dice que Él tiene las llaves del Hades. Y también que Él venció sobre la muerte, ¿no? Porque Él mismo resucitó. Entonces cuando uno ya sabe el significado de todos esos símbolos y vuelve, me voy a volver aquí un poquito, que se demora. Entonces uno ya ve estas imágenes como con otra idea, ¿cierto? Uno ya sabe qué es el mensaje que está diciendo. Está mostrando su gloria, está mostrando que está hablando sobre una batalla, está hablando de juicio, está hablando de las iglesias. Uno ya entiende todo lo que dice aquí en Apocalipsis de otra manera, ¿cierto? Entonces, qué pena, paso esto rapidito. Y entonces ahora sí vamos a hablar de los ángeles. La parte de los ángeles, existen varias opiniones sobre qué representan o quiénes son esos 7 ángeles de la iglesia, ¿cierto? Porque la palabra que hay ahí, en ese versículo que dice ángel, literalmente lo que traduce es un mensajero. O sea que uno podría leer eso como diciéndole, dile a los 7 mensajeros que hay en la iglesia, o las 7 estrellas representan los 7 mensajeros de las 7 iglesias, ¿cierto? Entonces, ¿qué pueden representar? Existen varias opiniones sobre eso. Uno era que era una persona específica que está en la congregación, era una persona de la congregación, que esa persona estaba llevando el mensaje de Dios a las personas de la iglesia, entonces esa persona en ese sentido era el mensajero de Dios, ¿cierto? El ángel de Dios. Otra era que los mensajeros eran personas que han mandado de cada una de esas iglesias a visitar a Juan, entonces eran un mensajero de cada una de las iglesias que iban a visitar a Juan, a llevarle pues mensajes acerca de las iglesias a Juan, ¿cierto? Otros eran literalmente como ángeles guardianes de cada una de las iglesias, o sea, un ángel espiritual como que estaba ahí cuidando la iglesia, ¿cierto? Y otra opinión es que son como representantes celestiales de las iglesias, entonces como que hay un ángel que está en el cielo y que representa a esa iglesia. Yo la verdad, esto es una opinión personal, porque la verdad no es que sea una cosa clara. Yo pensaría que es probablemente una de las dos primeras. Representa personas que Dios está protegiendo, que Dios tiene como alguien especial dentro de esas iglesias específicas. Inclusive yo diría que representa los ángeles, o sea, los mensajeros de Dios en cada iglesia, o sea, como los ancianos de esas iglesias, las personas que estaban dirigiendo esas iglesias, Dios las tiene en su mano. Eso es como yo lo veo, pero como les digo, está abierto a interpretación de cada uno. No sé si tengan algún comentario, qué piensan ustedes, que sea la interpretación de eso. Si alguien tiene algo que sumar a ese comentario. Yo, hermanito, Sí, dime, Ingrid. es que hay mucha gente que le rinde culto a los ángeles. Sí, definitivamente Pero aquí eso no es de esa eso, manera. no es de eso, no es de rendirle culto a los ángeles, más bien de decir y como te digo, ángel quiere decir mensajero, en este caso, o sea que no tiene que ser una persona, puede ser, y no quiere decir que esa persona sea un ángel en el sentido de que no es un humano, no, son personas que son ángeles en el sentido que son mensajeros de la palabra de Dios, ¿cierto? Entonces, como les digo, Y en la parte de la Biblia donde desaparece un ángel de verdad espiritual y la gente se les arrodilla, ellos mismos le dicen que no se que no arrodillan se ante arrodillen, ellos, sí. que ellos solo son consiervos igual que uno. Sí, no, y claro, eso era un problema que había gente que quería adorar a los ángeles y hay un libro completo que da acerca de que literalmente lo que dice eso es no, o sea,
¿Para qué va a hablar con los animales si puede hablar con el dueño del circo? ¿Sí o no? ¿Para qué hablar usted con los ángeles si puede hablar directamente con Dios? Sí, señor, gracias. Entonces, creo que es Gálatas. ¿Cuál es el que habla de eso, de una de las iglesias que te dan ese problema del culto a los ángeles? Gálatas creo que es. ¿No? Es, no me acuerdo, yo te averiguo. Ay, no me acuerdo el libro exacto, pero hay un libro que se trata específicamente de eso. Entonces, bueno, entonces continuamos. Entonces ahora sí vamos a ir a Apocalipsis 4, 2 y 3, el mensaje a las 7 iglesias. Entonces vamos a ver algunas cosas sobre esto. ¿Cómo es ese mensaje a las iglesias? Jesús mismo, el que se le apareció a Juan, ese que nos estamos imaginando así en su imagen, como en su gloria, ¿cierto? Él envía a esas 7 iglesias, a esas ciudades específicas. Él les envió un mensaje a través de Juan diciéndoles, Jesús dice, vea, esta es la opinión que yo tengo acerca de esa iglesia. Y les dice a ellos, a esas iglesias, cuál era esa opinión que tenían. O sea, Cristo, ahí estaba la forma El volumen de arriba. el que tiene las 7 estrellas. Entonces él les está enviando un mensaje específico a esas iglesias que son iglesias reales, que es el siguiente punto. Esas eran 7 iglesias que existían en ese momento, son iglesias, eran congregaciones en cada una de esas ciudades, y Jesús quería decirles algo a cada una de esas iglesias. Cada una de esas iglesias vamos a ver que tenían características específicas que las distinguían de las otras. Cada una tenía, y eso es algo que uno ve cuando los que han tenido la oportunidad de congregarse en diferentes iglesias porque se han movido de ciudad o cualquier razón. Uno sabe que todas las iglesias de Cristo, siendo que siguen la misma doctrina, siendo que todas seguimos la Biblia, cada iglesia tiene como una personalidad, ¿cierto? Cada iglesia tiene su sello. Y eso lo vamos a ver en las 7 iglesias que se estudian aquí en estos capítulos 2 y 3 de Apocalipsis. Y una cosa que podemos asumir es que en su tiempo allá en Juan, en Patmos, cuando él escribió eso, que fue lo que Jesús le pidió, le dijo, escriba estas cosas, él iba a hacer 7 copias y cada uno asume, ¿no? Y le envió una copia a cada una de esas iglesias, o de pronto hizo una sola copia y las encargaron para que las fueran moviendo de iglesia a iglesia. No sé cómo sería, pero el punto es que esas iglesias, la idea era que llegaran a esas congregaciones, que ese mensaje de Jesús llegara a la congregación y que lo leyeran ahí, todos supieran lo que estaba pasando con su congregación y que no se lo estaba diciendo nadie, sino específicamente era un mensaje que venía directamente de Dios para esa iglesia. Entonces, ¿por qué nos interesa a nosotros leer el mensaje de esas iglesias? Uno dice, bueno, pero pues si ese mensaje era para esas iglesias, pues a nosotros ya no nos interesa, eso era para ellos, ¿cierto? Pero lo que tenemos que ver nosotros es si esas cosas que dice Jesús aplica a nuestra congregación, ¿cierto? Si nosotros en ciertas cosas somos un espejo de alguna de esas iglesias, si tenemos algunas de las cosas de las que habla Jesús ahí en nuestra iglesia, ¿cierto? Y también debemos ver si lo que dice Jesús dice ahí de sobre las iglesias aplica a nosotros individualmente, no solo como congregación, sino yo personalmente, ¿será que de pronto tengo ese problema específico que tenía esa iglesia o tengo esa cosa buena que tenía esa iglesia? O sea, básicamente el mensaje a las iglesias es el mensaje a nosotros, a cada uno de nosotros individualmente y a nosotros como iglesia de Cristo que somos, ¿cierto? Y por eso nosotros debemos ver qué se advierte ahí, porque ahí se hacen advertencias, ¿cierto? Y también ahí se hacen, Cristo dice, cambien estas cosas. Entonces de pronto nosotros también tenemos que ver, oiga, ¿será que nosotros tenemos que cambiar eso? Como congregación e individualmente. Entonces cuando estemos leyendo sobre todas estas iglesias, ese es el enfoque que tenemos que ponerle. Cómo nosotros mismos estamos siendo reflejados en esas iglesias, como iglesia, como congregación, y si vemos que estamos fallando en algo, pues miremos a ver cómo hay que corregirlo, y si vemos que tenemos una de las cosas buenas de esa iglesia, pues podemos ver también cuáles son las bendiciones de tener esas cosas buenas. Entonces, todos los mensajes a correr las iglesias, todos van a estar divididos en 7 elementos, todos son iguales. Estos son los 7 elementos y la idea es que cada uno de nosotros
pueda llenar esta tablita para cada una de las iglesias. Entonces, la idea es que en la última columna que está vacía, cada uno pueda escribir el versículo en que se está explicando ese elemento, ¿cierto? O sea, ahí donde dice iglesia habría que poner el nombre de la iglesia. La primera sería, digamos, Éfeso, ¿cierto? Y después haríamos la lista y se haría la tabla de los 7 elementos de cada una de las iglesias que Jesús lleva esos 7 elementos. Dime. ¿La vas a hacer? No, la van a hacer ustedes. Pero nos va a mandar el papelito para imprimirlo. Que si quieren les envío el papelito, sí. Mándenos en Word el papelito. Yo se los envío. Pero entonces voy a ver, vamos a ver los 7 elementos y vamos a hacer todos juntos la No, primera Pipe, tú iglesia. nos dejas tareas muy difíciles. No, pero la vamos a hacer juntos, la vamos a hacer juntos. La idea es que tengan en la mente estos elementos cuando lo estemos haciendo, pero lo vamos a hacer juntos, digamos. Entonces el primer elemento es, hay una instrucción inicial de Jesucristo a Juan de enviar el mensaje, ¿cierto? El segundo elemento es que Cristo se identifica a sí mismo de cierta manera, de una manera que sea relevante a la situación de esa iglesia. Entonces por eso dice el título o aspecto de Cristo que es relevante a esa situación, ¿cierto? La número 3 es los elogios de Cristo, porque Cristo lo primero que le da a esas iglesias es un elogio. Cuando a mí me enseñaron una cosa, que cuando uno va a regañar a un empleado de uno lo primero que tiene que empezar es por un elogio y después sí regañarle. Cristo hace eso, o sea que es un buen consejo para seguir para los que tienen empleados y eso. El cuarto punto es la crítica de Cristo. Los hijos también, ¿no? Sí, la crítica de Cristo es que Él va a tener siempre, o bueno, no siempre, pero Él va a tener también algo que él quiere que esa iglesia corrija, algo que está mal en esa iglesia, ¿cierto? El quinto paso es unas instrucciones de cómo corregir eso, ¿cierto? Y el sexto paso es una amonestación, o sea, algo que Él les está diciendo, tengan cuidado con esto o algo así, ¿cierto? Y la última cosa es que Cristo le hace una promesa a esa iglesia. Entonces vamos a ver esos 7 elementos y en todas las 7 iglesias están esos 7 elementos. Obviamente hay unas que no tienen elogio, pero no significa que el elemento no esté ahí, sino que simplemente Cristo no tenía nada bueno que decirle a esa iglesia. Pero hay una que no tiene crítica, si no estoy mal, o Sí, hay una que hay está una sin que- crítica. Sí, pues vamos a ver eso. Entonces vamos a empezar, vamos a ver si alcanzamos, nos quedan 10 minuticos, vamos a hacer la iglesia de Éfeso en Apocalipsis 2 del 1 al 7, pero antes a mí me gusta mostrarles cómo es Éfeso, ¿cierto? Y este es Éfeso hoy en día esta es la ciudad de Éfeso, ya no se llama así, se llama Selkuk, queda en Turquía. Y esta es como la parte, digamos, moderna. A mí se me parece como a Medellín, la verdad, por las montañas y eso. Y en la época de Juan, cuando Juan escribió el libro de Apocalipsis, vivían en esa población 250.000 personas. O sea, una ciudad, pues para lo que nosotros pensamos hoy en día pequeña, pero realmente Para ese 250.000 momento. personas era una ciudad grande. Y los libros que escribió Pablo, Efesios, Primera y Segunda de Timoteo, todas esas cartas iban para allá, iban para Éfeso. ¿Por qué Éfeso era tan importante? Porque Éfeso era el centro, o sea, el Imperio Romano empezaba como por acá en el sur de Inglaterra y cubría toda Europa, tomaba parte de Asia o lo que es hoy en día toda la parte como de Turquía, Irán, todo eso, y el norte de África. Y entonces Éfeso quedaba como en la mitad de eso, era como el centro geográfico de todo eso, ¿cierto? Y era una ciudad muy rica porque todas las caravanas que venían por allá de Asia, de China, que venían en camellos y caballos, no sé, trayendo toda la mercancía, tenían que llegar a Éfeso y ahí era donde la embarcaban para llevarla en barco al resto del Imperio Romano. Y eso hacía que había era una ciudad afluente con mucho dinero. Esta era la ciudad de Éfeso.
Aquí en el mapita que ustedes ven a la izquierda pueden ver que el agua entraba y esa formaba como una bahía natural para que entraran los barcos, ¿cierto? Y era amurallada, tenía las cosas típicas de una ciudad como romana, que era un anfiteatro, y eso se lo vamos a ver ahorita. Y estas ruinas son ruinas como de las casas de la gente romana, de la gente que tenía, eso es, sí, así es, de la gente que tenía como el poder en esa época, que eran los romanos, ¿cierto? Entonces ahí se ven las ruinas, inclusive se conservan como la pintura en los pisos y en las paredes de cómo eran esas casas. Y esta era como la calle principal de la Éfeso antigua, eso es lo que queda de eso, pero se ve inclusive hoy en día que era una ciudad impresionante. Todavía quedan las columnas y como un poquito de cómo era eso, ¿cierto? Este era el anfiteatro, o sea que era donde la gente se reunía y hacían, pues hablaban, obras de teatro y todo eso, y probablemente fue donde Pablo llegó a Éfeso a predicarle a ellos sobre Cristo. Pablo llegó ahí, creo que si ustedes se acuerdan hay un problema con la gente, el pueblo se enloquece, o sea casi hay una revolución en ese pueblo por lo que predicó Pablo, y ahí está aún ese anfiteatro, ahí uno se puede imaginar que él estuvo ahí parado predicándole a todas esas personas. Es una imagen que pues para mí es muy poderosa, imaginarse a Pablo ahí predicándole a ese estadio lleno de gente. Esto es una estatua que todavía está ahí, que es de una diosa romana que se llama Nike, que parece que fuera nueva, eso se ve bastante nuevo. Esto es una cosa que se llama el templo de Adriano, porque es que Adriano era un emperador y pues a los emperadores los adoraban como si fueran un dios, entonces le hacían templo y todo. Y eso está ahí en Éfeso también. Esta es una biblioteca que había en Éfeso. Wow. Muy bonito. Y este es un sitio donde la tradición dice que ahí es donde queda en Éfeso la tumba de Juan, que Juan después de que estuvo en Patmos lo volvieron en Éfeso y ahí fue donde lo enterraron. Eso no se sabe, eso es como tradición, pero pues de pronto lo tienen también para que los turistas vayan, no, eso no se sabe. Pero pues ahí está por lo menos el sitio donde la gente, creo, dice que fue donde Juan murió. Estas eran las monedas que ellos usaban allá en Éfeso. Son todas bonitas, me parecen a mí esas monedas. Y en Éfeso había un culto pagano a una diosa que se llamaba Artemisa, que era una diosa de la fertilidad. Esas figuras que ustedes ven ahí corresponden a la Artemisa, ¿cierto? Y tenían un templo en Éfeso que era muy famoso. Y era esa es una reconstrucción como de cómo sería en esa época, no se sabe, pero se lo imaginan que era así. La imagen de al lado es lo que queda hoy en día, como 2 palitos de toda esa cantidad. Y hay otra imagen de como del espacio completo donde quedaba eso, es esta, vean, ahí se ven los 2 palitos de la otra foto, eso es lo que queda, o sea, no queda nada de eso. Pero ese era el culto que en los relatos, creo que es de Hechos, que la gente no quería que los cristianos estuvieran ahí porque había todos unos comerciantes que vivían, era de vender estatuas de Artemisa y entonces ellos se rebelaron contra los cristianos para que, sí, no, todo eso está. Entonces, pues ese es Éfeso. Y entonces ahora sí vamos a leer el mensaje que está en Apocalipsis 2 del 1 al 7, que es donde está el mensaje específicamente a la iglesia de Éfeso, ¿cierto? Que dice así: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado.
Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaítas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, al que venciere le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Entonces la idea es que veamos los 7 elementos, ¿cierto?, que se encuentran aquí. Entonces el primero es la instrucción inicial que Cristo le da a Juan. ¿Alguien la puede leer ahí? Me dice qué versículo está y qué dice. En el 1, ¿y qué dice? Escribe el ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, Ok. dice esto. Entonces, la instrucción inicial de Juan está en 2 versículos. Está en el versículo 1, está solo en el versículo 1, perdón, que dice al ángel de la iglesia en Éfeso, ¿cierto? Esto del versículo 6 no va ahí, eso es un error mío, perdón. El segundo entonces es el título que Cristo se da para identificarse. ¿Alguien me lo puede decir? Está también en el primer, dice el que tiene las 7 estrellas en su diestra y el que anda en medio de los 7 candeleros de oro. Correcto. El que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro. Ese es el título que se da Cristo a sí mismo para cuando se va a referir a la iglesia de Éfeso, ¿cierto? Entonces vamos a ver cuáles son los elogios que Cristo tiene para la iglesia. Si alguien me los puede decir, en qué versículo están y cuáles son. Yo A ver, Ingrid. conozco tus obras, tan duro trabajo y tu perseverancia. Sé que no puedes soportar a los malvados y que has puesto a prueba a los que dicen ser apóstoles, pero no lo son, y has descubierto que son falsos. Has perseverado y sufrido por mi nombre sin desanimarte. Hasta ahí van los elogios. Exacto, y es correcto, son los versículos 2 y 3, dice, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, los has hallado mentirosos, has sufrido, has tenido paciencia, has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. En el versículo 6, y por eso ese 6 que está en el 1 está mal, el versículo 6 también debería estar en los elogios, porque él le dice, pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Yo digo que eso es un elogio porque Sí, esa claro, iglesia aborrece claro. algo que Cristo aborrece. Entonces, la siguiente es la crítica de Cristo. ¿Qué critica Cristo a la iglesia de Éfeso? Que has dejado tu primer amor. ¿Alguien me puede decir el versículo? ¿Y Sin qué es? embargo, tengo contra ti, Ujú. en tu contra, que has abandonado tu primer amor. Recuerda de dónde has caído. Arrepiéntete y vuelve a practicar las obras que hacías al principio. Entonces Si no te realmente arrepientes, la crítica es esa. La crítica es el versículo 4 cuando dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Entonces aquí es donde yo diría, o bueno, podemos devolvernos un poquito al 3, ¿cierto? Que nosotros mismos tenemos que analizarnos, nosotros tenemos que pensar si nosotros trabajamos arduamente para Cristo, si hemos tenido paciencia, si no podemos soportar a los malos y probamos a las personas que de pronto vienen con mensajes que no son verdaderos, ¿cierto? ¿Cuál es el primer amor? Si nosotros hemos trabajado arduamente por amor del nombre y no hemos desmayado, ¿cierto? Y también tenemos que pensar esto, si nosotros hemos dejado nuestro primer amor, si de pronto ese fuego que ardía en nosotros cuando nos convertimos, cuando recién nos bautizamos, si aún tenemos eso, o si de pronto lo hemos dejado apagar y lo hemos dejado bajar un poco, ¿cierto? Tenemos que pensar en eso. Y ahora pensando en si de pronto nosotros tenemos un poco de eso, pues veamos cuáles son las instrucciones de corrección de Cristo. ¿Alguien sabe dónde están? ¿Las quiere leer? Está, y haz las primeras obras, pues si no, vendré a ti y quitaré el candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido. Entonces El dice, 5. sí, recuerda, en el 5 dice, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras,
Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido. Entonces, ¿qué dice ahí? Si de pronto nosotros nos sentimos como congregación que ya no tenemos ese fuego o personalmente ya no tenemos ese fuego, pues hay que recordar de dónde hemos caído, lo pecadores que somos, que no tenemos de qué airarnos, que no tenemos que sentirnos nada sino insignificantes y sobre todo amados por Dios, que Dios nos ha amado y que nos ha rescatado de donde estábamos, ¿cierto? Y con eso entonces nosotros podemos volver a hacer las primeras obras, que es servir a Dios con ese fuego, con ese amor inicial, ¿cierto? Esa entrega. Porque ahí dice, ahí dice, si no hacemos eso, Él va a venir a nosotros y va a quitar la iglesia. Porque o sea, acuérdense que los candeleros representan la congregación, ¿cierto? Si no hacemos eso, Él quita la iglesia de su lugar. El siguiente es cuál es la amonestación de Cristo, que esta es la misma para todos. Esa amonestación es la misma para todas las iglesias, para las 7. ¿Saben cuál es? ¿No? ¿Alguien sabe cuál es? El que tenga oído, que oiga. Exactamente. El que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Esa amonestación es la misma para todas. O sea que básicamente está diciendo a todas las iglesias, el que oiga estas cosas, sepa que esto es lo que dice Dios mismo, esto es lo que dice el Espíritu de Dios a cada una de las iglesias. O sea que en esto volvemos al punto que habíamos hablado antes, aunque este mensaje es para Éfeso, también es para nosotros. Si nosotros tenemos oídos para oír, oigamos esto y apliquémoslo en nuestras vidas, ¿cierto? Y finalmente, ¿cuál es la promesa de Cristo? También está en el 7. El mismo versículo 7, hermano. Al que venciere le daré a comer el árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Correcto. Esa es, entonces dice en el 7, al que venciere le daré comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Muy bien. Y como vieron, es muy fácil llenar la tablita, ¿cierto? Y después al final vamos a quedar con una tablita que va a tener las 7 columnas para las 7 iglesias. A mí me toca corregir esto del versículo 6, que realmente va es en el número 3. Y pues ahí la vamos a ir haciendo entre todos y es una buena forma de tener como toda la información de esa información como consolidada en una forma visual fácil de interpretar, ¿cierto? Entonces, unos puntos para anotar en lo que estábamos leyendo. Hablamos de los falsos apóstoles en el versículo 2, ¿cierto? ¿Quiénes eran esos falsos apóstoles? Pues eran personas que se decían a ellos mismos apóstoles, o sea, decían que ellos habían estado con Jesús, ¿cierto? Y que habían recibido enseñanzas de Jesús, y con eso ellos pretendían tener autoridad sobre lo que se enseñaba en la iglesia y sobre lo que se hacía en la iglesia. Pero lo que dice Jesús ahí es que las personas de la iglesia los probaron y se dieron cuenta que lo que ellos decían no coordinaba con las enseñanzas de la palabra, y entonces se dieron cuenta que eran falsos apóstoles. Eso ocurre hoy en día como ocurría en esa época. Hoy en día inclusive hay gente que se atreve a decir que son apóstoles como si hubieran visto a Jesús. Pero sin que digan eso, hoy en día aún hay gente que de pronto quieren decir cosas de la iglesia, de cómo se deben hacer las cosas, que se deben enseñar, que están por fuera de lo que dice la palabra. Y eso es lo que son falsos apóstoles. Y aplica tanto hoy en día como en esa época en Éfeso, ¿cierto? La siguiente punto es del 4 y el 5, es olvidar el primer amor. Ellos seguían siendo cristianos, pero era como por impulso. Ellos seguían haciendo las cosas, era ya por costumbre. Se congregaban por costumbre, hacían esto o no hacían esto por costumbre, pero ya no tenían el amor real por Dios, no estaban agradecidos, no sentían eso, sino que era una cosa, ya se les había vuelto como una costumbre, ¿sí? una rutina. Entonces eso es algo que nosotros no podemos dejar que nos pase a nosotros, que seguir a Cristo se nos vuelva una rutina. Tiene que ser una cuestión de una relación con Dios. Uno no puede estar con su familia en una rutina si uno quiere mostrarle su amor, ¿cierto? A sus hijos, a su esposa, a sus papás. Uno quiere mostrarle su amor, y así es con Dios. No es una rutina, es tener una relación, es mostrarle su amor, es recordar que nosotros sin Dios estaríamos perdidos. Seríamos como una palabra, no sé, unas piltrafas humanas si no fuera por Dios, ¿cierto? Entonces, eso es olvidar el primer amor.
el versículo 6 habla de los nicolaitas. Eso no está muy claro, no se sabe muy exactamente cuál era la doctrina de los nicolaitas, ¿cierto? Pero lo que la gente piensa que se refiere es que era una secta que promovían un cristianismo licencioso. ¿Y qué quiere decir eso? Pues básicamente que, usted es cristiano, pero si usted hace esto, así está en contra de lo que Dios quiere, no importa, porque Dios lo perdona, ¿cierto? O esa gente que dice, hoy en día yo diría a alguien que es Nicolaita, dicen que es que, pero si Dios es amor, entonces ¿por qué alguien que es gay va a ir al infierno? Eso es un nicolaita, es como utilizar una cosa sobre el amor de Dios para que sea licencioso, para dejar hacer cosas que se saben que no están bien, ¿cierto? Entonces, como les digo, de pronto o sea, históricamente no se sabe exactamente quiénes eran y cuál era la secta, pero por referencias se sabe que eso era lo que hacían y ese problema existía en esa época y existe hoy en día, entonces es algo que nosotros todavía tenemos que estar pendientes. ¿Y cómo está uno pendiente de eso? Pues básicamente si alguien dice algo que está en contra de la Biblia, pues la Biblia es la que tiene la razón. Uno habla donde la Biblia habla y calla donde la Biblia calla, ¿cierto? Y finalmente el árbol de la vida, en el versículo 7. El árbol de la vida se menciona en Génesis 2.2, 2.22 y 25, ¿cierto? Y también de nuevo lo vamos a ver cuando estemos leyendo Apocalipsis 22.2. Y ese árbol representa la vida eterna, representa la recompensa en el cielo, representa estar con Dios en la eternidad. Entonces ese es el premio que se nos está ofreciendo a nosotros. Por eso él dice, el que tenga oído oiga, el que siga estas palabras, el que corrija esas cosas. O sea, si ustedes se fijan, Jesús, aunque tiene la capacidad de juzgar, él no está de una vez diciendo, como ustedes hicieron esto, como ustedes perdieron el primer amor, ya están perdidos. No, él no está diciendo eso. Le está diciendo, vuelvan a tener el primer amor. Ustedes tienen la oportunidad de arreglarse, tienen la oportunidad de corregir esas cosas y recibir ese premio de estar en el cielo del árbol de vida. Entonces, con eso terminamos el estudio de hoy y pues después vamos a continuar con las otras iglesias. Perdón, Sí, Pepe, lo que pasa es que yo noto ahí que el árbol de la vida, pues no sé qué pasará, pero no siempre estuvo ahí, ¿no? O sea, desde la creación hasta cuando se acabe el mundo. el árbol de la vida siempre está ahí, claro. El ¿O árbol es de la algo vida. simbólico o cómo es eso? Ahí inclusive dice el dónde está, dice está en el medio del paraíso de Dios. Pero como te digo, más que pensar en un árbol físico real que sea el árbol de la vida, eso lo que está dándonos es una idea de que el premio es la vida eterna. ¿Sí me entiendes? Es más que pensar en el árbol físico hay un sitio que es un jardín del Edén y hay un árbol físico que es el árbol de la vida. Eso no es lo importante del mensaje es que Cristo está diciendo ahí, es el que está diciendo que al que venciere, o sea, al que logre mantenerse firme y todo eso, Él le va a dar la salvación, va a tener la vida eterna con Dios. Por eso, Ok, sí me gracias, entiendes, hermano. más que pensar en un árbol de la vida, Él le está diciendo, mi promesa es que al que logre estar firme, va a estar con Dios, va a estar salvo en el cielo. Ok, Y eso es algo que hay que tener en cuenta, que lo hemos dicho varias veces, en todo esto del Apocalipsis, no centrarse tanto en la imagen, sino en el mensaje. Pero bueno, con eso terminamos la clase de hoy, el estudio de hoy. Espero que les haya gustado. Y no sé si de pronto quién quiere hacer una oración para terminar. Pronto mi papá, o Toja, Sandro, John ya hizo su oración. pido Entonces, oración, hermanito, para mi trabajo y para ahorita que tengo como fiebrecita y mis familiares sí. que están con COVID. Sí, tenemos que Claro. orar por Orar por todos, orar todos por que Diana, tienen por todos los que COVID, están enfermos. Diana y Y Jaime, Jaime. Cris, Kelly, todos ellos que están con ese COVID. Yo puedo orar si quieren, Listo, muchachos. listo. Gracias. Sigamos orando por todos nuestros hermanos, mejor dicho. Hágale, Andrew, por favor. Ok, vamos a inclinar nuestro rostro.
Padre Santo que estás en el cielo, bendito sea tu nombre. Venimos a ti muy agradecidos por los mensajes que nos dejas en tu palabra, en este caso la carta a los Efesios en Apocalipsis, que nos recuerda que no nos podemos olvidar de nuestro primer amor, que nos exhorta a mantenernos activos en cuidar la doctrina, en sufrir por tu palabra, Señor, y en combatir a aquellos que quieren enseñar las cosas que no son, Señor. Te suplicamos que nos ayudes a tener amor en nuestro corazón siempre para con todos, Señor, para que cuando vamos a corregir lo hagamos de amor, de un sitio de amor y no un sitio de sentirnos más que nadie, porque no lo somos, somos todos pecadores y siervos tuyos. Padre Santo, te agradecemos por esta muy buena clase que hemos recibido y todas las mensajes que de tu palabra. Te suplicamos que tu mano poderosa siga con nosotros y muy especialmente traemos ante tu presencia, Señora, a nuestros hermanos que están enfermitos de COVID, nuestro hermano Cristian, nuestra amiga Dianita, Jaime, los suegros de Kelly, tantos hermanos que ahorita están sufriendo con esa enfermedad, Padre, que tu mano poderosa los cuide, que puedan combatir ese virus sin tener que ir al hospital ni nada, sino que desde sus casas se empiecen a recuperar, Señor. Y a nosotros, Señor, cuídanos para que no vamos a enfermarnos por Ingrid, que tiene su tos, que solamente sea un resfriado y que nada vaya a ser de COVID ni esas cosas, Señor. Te suplicamos también por nosotros que vamos a estar viajando mañana, que sea tu mano protectora con nosotros, retornándonos a nuestro hogar y pidiendo por tu iglesia para que tu palabra no cese de ser enseñada, no importando las circunstancias, que mantengamos la unidad así como la tenemos, que aunque estamos lejos físicamente, nos sentimos aún más cerca en amor y en espíritu, Señor. Te agradecemos por tu bendita palabra y por la salvación que es por gracia, porque nada podemos hacer para ganárnosla, sino es un regalo tuyo para nosotros, porque infieles y débiles somos, Señor. Te agradecemos por todas tus bienaventuranzas en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Gracias, hermanitos.